Tino, buenas noches. Qué elegante, ¿eh? Y me hacen la competencia, mira lo que elegante está, Tino. Tenemos un estilo parecido yo y el Tony, ¿eh? Pero es involuntario, la verdad. Nosotros sí, antes habíamos visto esto del rojo, el negro, funcionaba. Que te vean bien, ¿no? Y Sí. claro, he venido aquí y mira, nos encontramos con gemelos. Sí, casi. ¿no? Sí, sí. Y por eso, y ahora me voy a buscar un gorro rojo como el tuyo. ¿Ah, sí? Sí, ¿También? es que me gusta mucho, la verdad. Queda impresionante. Y bueno, queda perfecto también con los carozones, ¿no? Que Sí, son esta banda es rojo ideal, Ferrari. ¿eh? Es perfecta para este programa, porque son buenísimos y encajan a la perfección, ¿sí o no? Sí, sí, la verdad que nos encontramos muy bien. Hay una atmósfera muy parecida a lo que hacía Renato Carosone, un poco la música y la broma y la diversión, no solo la calidad de música, sino también gente que se la pasaba muy bien. Cuéntales, porque vosotros estáis inspirados con el gran nosotros Renato somos, Carosone. Claro, nosotros somos la banda tributo a Renato Carosone, que es un mito. 60 años después, ¿no? Sí, sí. Es un mito no solo de la música italiana, sino de la música mundial. Ese señor estuvo capaz en muy pocos años de hacer muchísimas canciones que han llegado a todo el mundo, a conquistar el planeta, en 10 años más o menos. Mira, la historia es muy interesante. Renato Carosone fue a Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial con el ejército italiano y cuando los italianos perdieron y regresaron a Italia, se quedó y siguió con las bandas inglesas y americanas y aprendió el swing, el mambo, el cha-cha-cha, todos esos ritmos que en Italia no existían, rock and roll. Volvió en Italia, que conocía todas estas canciones, que no lo conocía nadie en Italia porque había estado fuera más de 10 años, y empezó a componer con el napolitano y estos nuevos ritmos. Hombre, en 6 años se hizo famoso en todo el planeta, pero todo el planeta quiere decir Rusia, China, Estados Unidos, Europa, por todos lados. Llegó al punto más alto y lo dejó. Lo dejó. Llegó, hizo un tour mundial increíble, llegó a Nueva York, tocó en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los sitios más importantes. La primera banda de italianos que tocó en el Carnegie Hall de Nueva York, regresa en Italia y lo deja. Y la gente se queda como muy perpleja, ¿cómo lo vas a dejar? Pues ese señor hizo algo que casi nadie ha logrado hacer en la historia del show business, ¿no? Del espectáculo. Utilizarlo, dejarlo e irse, vivo. ¿Se entiende? Y se dejó ahí unos años pintando, luego seguía tocando su música clásica, seguía componiendo. Y claro, esas versiones que hizo en los años 50 han quedado como unas joyas, unas grabaciones muy especiales. Utilizaban unos instrumentos, una forma de grabar, una forma de tocar y una forma de escribir las canciones que se ha perdido y que es lo que nosotros, los Carosones, vamos a buscar de rescatar. Entonces, pues hemos juntado aquí los mejores músicos que Barcelona nos podía dar. Luego los presentas, Claro, ¿no? claro. Porque además son de diferentes países, no tienen por qué ser italianos. Hombre, es una mezcla musical más que nacional. Aquí tenemos la crème de la música barcelonesa para volver a hacer las versiones así como las habías escrito Renato Carosone. El primer disco se llamaba... El principio que hemos hecho... Sí, cuando vinisteis. Carosones, así. Pero ahora estáis preparando el Claro, segundo. ahora hemos grabado otra sesión en estilo años 50, así como hacían en esta época, de poner unos micros en el aire, grabar toda la banda. Y además hemos conocido a un DJ italiano muy simpático que está haciendo, con el permiso de la familia que tiene los derechos de la música de Carosone, está haciendo los remix de las canciones de Carosone. Viste que Tuo Falamericano tuvo mucho éxito. Pues hay un DJ en Italia que se ocupa ahora de rescatar la música original de Renato Carosone y ponerla arriba de la electrónica, porque eso ha funcionado muy bien. Oye, la música de Renato Carosone después de remix se ha conocido en todo el planeta otra vez. 60 años más tarde, la música de Renato Carosone conquistó el planeta otra vez. Pues entonces nos hemos juntado con un DJ que se llama DJ Pánico, DJ muy simpático italiano, y hemos hecho un remix nosotros también, de Torero, para también difundir de esa forma la música del maestro. Bueno, y cuando lo tengáis, que será Pues en eso, este próximo sí, mes eso de sale, febrero, que sí. empieza mañana, ¿no? Exacto. Este mes, bueno, nosotros, el disco sale el 29 de febrero. Bueno, hemos escogido una fecha particular. Y claro, saldrá el disco con el remix ahí en internet, en todas las páginas web del mundo. Bueno, pues ya regresarán a este programa. Y si el próximo martes, que son los martes locos del paralelo, os apetece regresar, ya lo sabéis, también. Fiesta, ¿vale? Piénsalo y luego me lo dices. Vale. Vamos a ver, Darwin Reina está...